permiso para grabar. Ahí ya. Ahora sí ya estás grabando. Sí, porque después no nos queda ahí el registro. Sí. Listo. Ok. Listo. Bueno, muchachos, entonces, hasta acá era la parte, o sea, el video habla de estas 6 problemáticas que ustedes identificaron, ¿cierto? O que él menciona ahí. Entonces, antes de que lleguemos a esa parte, vamos a comenzar con lo que corresponde a esta semana. Vamos a hacer como un breve recorrido de lo que va para esta semana, que es la semana 6, donde se ven los conflictos globales. Como les digo, es uno de mis temas favoritos. Y para esta semana tenemos pues la temática de los conflictos globales, la mentalidad global, las soluciones globales, que también pues ante todos los conflictos que hay, siempre han habido y habrán soluciones, unas mejores que otras, pero siempre hay quien esté dispuesto a trabajar contra estos males que nos aquejan. Y el tema del material, pues aquí están los materiales en el ABA, que normal casi todo es lo que está en el OVA 3, aunque hay otros, o sea, es casi todo, sí, todo el OVA 3 es lo que está ahí. Van a ver que es un conflicto global, y les dan algunos ejemplos. El que trabajan en el ABA es el tema de los derechos humanos y el feminismo, pero hay otros. Y recuerden que para esta semana tenemos la entrega del capítulo 2, que tiene las dos partes, ya como lo explicamos la semana pasada. Tiene un componente que es con todo el tema de negociación, que lo vimos la semana pasada, y lo de esta semana, donde vamos a ver el tema de los conflictos globales. Básicamente es como que eso es lo que ahora tienen que hacer en ese capítulo. Igual si tienen alguna pregunta sobre esa entrega, obviamente la pueden hacer al final de esta clase o el jueves durante las asesorías. ¿Listo? Bueno, entonces, hasta aquí claro todo, lo de la entrega del capítulo 2, lo que el material ABA. ¿O alguna pregunta? Profe, básicamente son 3 puntos. Son 3 puntos, sí, pero las temáticas son lo de la semana pasada, con lo del tema de negociación y los tipos de negociación. Si es una negociación de un conflicto, o es una negociación comercial, o una negociación por cooperación. Hay que enfocar, plantear como 3 escenarios en el marco de esos tipos de negociación, más o menos así es lo que les dice el trabajo. Pero eso lo podemos revisar con mayor profundidad el jueves en las asesorías, si les parece bien. Vamos a... Profe, pero es que el jueves es muy corto tiempo y solo son 15 minutos. No sé por qué, por lo menos hoy estamos cambiando la dinámica. De pronto con Diana siempre se reservaba un pequeño espacio de la clase y nos aclaraba, pues, mire, estamos esperando de ustedes esto. Sí, pero y continuaba entonces la pasada, clase. tengo entendido que ella lo explicó, la tercera entrega. Porque si no, lo puedo retomar y la vuelvo a explicar. No hay ningún problema. Yo pues no tengo inconveniente. Venga, Verónica. Sí. Buenas noches. Hola. La cosa es que con la clase pasada, Uh-huh. si mal no recuerdo, hubo un comentario de Diana que en la clase de hoy se hacían los ajustes para terminar pues de cerrar como la entrega en sí. O sea, Es hoy correcto. había que esperar a la clase de hoy para unos ajustes que se iban a hacer de parte de Bueno. ustedes como asesoras para lograr una buena entrega. Entonces no sé de pronto qué información no tenga usted que quizás Diana no le haya compartido, no sé. Creo que Hagámoslo. eso es que refiere Diana, ¿cierto? Profe, sí, qué pena, reforzando lo del compañero, sería bueno sí como darle como una, así pues a grosso modo, para los que no entendimos muy bien como lo que hay que entregar este fin de semana, agradeceríamos mucho que volviéramos a retomar rápidamente el tema. Muchas gracias, No hay profe. problema. No hay problema con eso. Igual, profe, igual Verónica lo hace de una forma muy chévere porque lo hace de una forma de pronto más sencilla, pues porque tuvimos como la oportunidad de verlo pues contigo y es un poquito, pues lo haces ver muy fácil, más fácil. Entonces es muy chévere que nos lo voy a explicar. Bueno.
Este es el capítulo 3. Entonces dice, capítulo 3, aquí ya en esta fase ya entran a la capítulo 2. Aquí ya en esta fase van a hacer la definición de los conflictos globales con lo que vamos a ver esta semana y lo que vieron la semana pasada, que fueron pues, los temas de negociación, específicamente los tipos de negociación. Entonces, ¿qué se busca acá? Acá tienen que hacer 3 puntos. Son solamente 3 puntos y tiene la misma extensión. Entonces, el primer punto les dice que enmarquen su problema o su hipótesis dentro de uno de los conflictos globales que vamos a ver hoy, que vamos a trabajar hoy, y explique cuáles son las principales propuestas de soluciones que se les están dando a escala global. Hoy vamos a hacer un ejercicio donde ustedes van a identificar algunos conflictos globales, porque hay muchísimos, y van a hacer el ejercicio de identificar cómo funcionan alrededor del mundo, qué los causan, qué cosas se han hecho con esos conflictos globales y qué soluciones se han implementado, si han funcionado más o menos o no han funcionado. Ese es el ejercicio. Ese ejercicio de hoy les sirve para hacer este mismo ejercicio que tienen acá en el trabajo de aplicación. ¿Cómo lo van a hacer? Van a hacerlo con la metodología de nuevo de Design Thinking, con una de las herramientas de definición. Acuérdense que ya en la parte de definición es donde ya ustedes no están como dando ideas, sino que ya están aterrizando la idea. Entonces, por ejemplo, ahí entra la de Scamper y las otras, la AOU, esas son como metodologías de definición, donde les ayuda ya como a proponer, como a proponer una solución a la problemática que ustedes están presentando. Entonces, ¿qué quiere decir inscribir el problema dentro de su hipótesis? Es decir, yo tengo una problemática que se llama que los niños en el Congo los están reclutando. Entonces, ese problema hace parte de un conflicto global o de una problemática global que se llama el reclutamiento infantil. Y eso pasa en muchas partes del mundo, donde hay conflictos armados, en muchos países del mundo hay reclutamiento forzado o forzoso infantil. Aquí en el Colombia hubo ese tipo de reclutamiento. Entonces es como decir, ese problema que yo identifiqué en el país que yo tengo, en el Congo, que es que a los niños se los llevan a ser soldados, es un conflicto global. Y el conflicto global es el reclutamiento forzado infantil alrededor del mundo. Ese es el marcar la problemática. Es en este caso, en el ejemplo que acabo de dar, es un conflicto fácil de marcar. Hay otras problemáticas. Por ejemplo, yo tengo un grupo en la mañana que escogieron un caso de las basuras en Turquía. Y en Turquía pues se volvió el basurero Europa y tienen un problema de sanitario y como de corrupción. Ese es un poquito más difícil de marcar, ¿cierto? Pero hay unos que sí son pues como fijos, o sea, es muy claro cuál es el conflicto global en el que se enmarca esa problemática. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, Profe, No, profe. profe. Listo, entonces este es el primer punto, que con el ejercicio que vamos a hacer hoy les va a quedar mucho más claro cómo lo van a elaborar. Después sigue, deben analizar 2 referentes, identificar 2 ejemplos donde se haya evidenciado el mismo problema en otro país del mundo. Es decir, ese problema que ustedes tienen, o sea, voy a volver al mismo ejemplo, reclutamiento forzado de niños, ¿en qué otros países del mundo se ha dado esa problemática? ¿Y qué ha pasado? Si se les ha dado una solución y qué solución han implementado y cómo fue, cómo ha sido el resultado de esa solución. No quiere decir que la solución, tengan que encontrar casos donde la solución haya sido buena. Pueden ser cosas donde todavía esté por resolver. Y vuelvo al mismo ejemplo. Los niños reclutados forzosamente o forzadamente. Aquí en Colombia, después del tratado de la firma del acuerdo de paz, ya se empezaron a hacer unas cosas con los niños que eran exguerrilleros, etcétera, etcétera. Pero hay otros países del mundo donde todavía es un fenómeno que ocurre y que está muy normalizado en la sociedad por un montón de factores que confluyen de manera conjunta. Entonces, es muy interesante ver cómo el mismo conflicto, la misma problemática
ocurre en diferentes partes del mundo, pero no se comporta de la misma manera, porque inciden en él otro tipo de dinámicas. Dinámicas culturales, que ya las sabemos muy bien, dinámicas sociales, políticas, económicas, ambientales. Entonces hace que se comporte distinto y que las soluciones a veces uno vea una solución y diga, oh, esto se puede replicar en tal parte, y otras veces definitivamente no, por la diferencia en los contextos. Entonces, básicamente, lo que busca este punto es que ustedes hagan ese nivel de análisis. Los que son de mi grupo saben que lo que a mí más me gusta cuando hacen las entregas, o no sé si se han dado cuenta, es que a mí me gusta mucho el análisis, la profundidad, que yo vea que los temas que vemos en el curso, de verdad ustedes los están poniendo en contexto y yendo más allá de la teoría, de la dimensión cultural, del factor no sé qué. No, o sea, eso no es una cosa para no aprenderse la memoria, es para aplicarlo a los casos que ustedes están trabajando en sus trabajos de aplicación. Entonces, esto es como lo que tienen que hacer. Identifican otros 2 ejemplos donde hayan evidenciado ese problema en otro país del mundo y deben decir qué pasó, qué se puede aprender, cuál fue el error, si se dio una buena solución, no, sí, más o menos, o sea, cómo hacer muy bien ese análisis. Y aquí siguen usando una herramienta de definición de la metodología de Design Thinking. Tengan en cuenta esto de las teorías sobre resolución de conflictos, que lo pueden ver en el OA2, en los subroots 1, 2 y 3. Que ahí les dan como unas teorías sobre eso, que las pueden poner en uso en este ejercicio de este punto. Después ya sigue el último punto, que es lo que está relacionado con lo de la semana pasada. Acuérdense que la semana pasada vimos que hay 3 tipos de negociación, que es las negociaciones de conflictos armados, las negociaciones comerciales y las negociaciones por cooperación. Entonces ustedes lo que deben hacer es que deben plantearse a partir de los personajes del docuficción, o sea, ustedes van a poner como a crear una situación en la que sus personajes van a tener que interactuar y tener como una especie de negociación que puede ser en cualquiera de esos 3 escenarios, el conflictivo, el comercial o el de cooperación, dependiendo de la problemática y de cómo ustedes hayan hecho el docu, hayan planteado la sinopsis en el capítulo 1. Entonces ahí ustedes pueden decir que es un conflicto armado, es un conflicto, o un conflicto armado, no necesariamente armado, pero un conflicto y que necesitan de una mediación, porque no se ponen de acuerdo, porque no hay puntos en común, bla, bla, bla. O puede ser una comercial porque pueden hacer acuerdos donde logren como por medio de una transacción, de alguna forma, como llegar a un acuerdo que los beneficie a los dos y maximice lo que ellos esperaban de esa negociación o lo que estaban requiriendo. También pueden hacerlo así. O el de cooperación, que yo les explicaba a las personas de mi grupo, que pues dependiendo de la problemática que ustedes tengan, pues tener en cuenta los tipos de cooperación que hay y que la cooperación principalmente se hace en función tiene como un principio muy solidario. La cooperación puede ser vertical, horizontal o triangular, como les explicaba a algunos, pero siempre tiene como un principio de ayuda. Entonces, las negociaciones en el tema de la cooperación no son tan ahí digamos que uno no pone tanto en práctica ese modelo de Harvard que se usa más en lo comercial, sino que son negociaciones que busca más como cómo planteo de buena manera lo que yo quiero hacer en mi territorio para que parezca valioso, significativo, para que llame la atención y seduzca a esos cooperantes que yo quiero que beneficien y me patrocinen mi proyecto, o para hacer una cosa conjuntamente con otra organización. Entonces ahí es más como la forma de proponer las negociaciones, las posturas, más que tratar de entender el otro que quiere, porque en realidad los intereses son bastante claros. El otro me quiere ayudar, pero me pone unas condiciones y yo debo tratar de ser muy hábil para cumplir esas condiciones y lograr lo que yo quiero. Eso es lo que se hace en los escenarios de cooperación. Son más solidarios, son diferentes. Entonces ustedes llegan y van a plantear 3 escenarios. Van a decir, bueno, van a proponer un escenario de negociación optimista, uno intermedio y otro pesimista. Esos 3 tipos de escenarios
pueden ser con cualquiera de estos tipos de negociación. No quiere decir que uno tenga que ser un conflicto, el otro comercial, el otro de cooperación, no. Tienen que ser tipos de negociación que vayan con lo que ustedes están proponiendo en su trabajo. O sea, no se pongan ahí a inventar cosas complicadas simplemente como porque creen que tienen que cumplir con los 3 tipos de negociación. No, háganlo como usando el sentido común. Entonces, simplemente piensen 3 escenarios, uno optimista, uno medio y uno pesimista, y escojan el tipo de negociación que mejor encaje dentro de eso que ustedes van a proponer, esos escenarios que se van a plantear. Y recuerden que siempre es en el marco de sus personajes donde ellos van a interactuar, y entonces tienen que inventarse, que ahí es donde está la ficción del docu, tienen que inventarse una situación en la que tengan que estar esos 3 escenarios. ¿Queda claro? Profe, una duda con respecto a eso. O sea, no es el mismo escenario resuelto de 3 formas distintas, sino 3 diferentes. 3 escenarios de negociación diferentes, uno optimista, uno intermedio y uno pesimista. Ok, pero no el mismo problema resuelto de 3 formas diferentes. Esa es la duda. Pues sí, O sea, porque son puedo 3 tener como el resoluciones problema de distintas. negociación y puedo resolverlo pesimista, neutro o optimista. Exacto, o sea, el resultado de la negociación en el escenario optimista es una buena negociación, donde todos ganan mucho. Pero sí tiene que ser el mismo, pero sí tiene que ser el mismo problema, profe, porque el Claro, conflicto, es el mismo problema, claro, pero con 3 el escenarios. conflicto Ok. actual nuestro en 3 escenarios. Exacto, el mismo problema, porque es la hipótesis que usted está planteando. Pero usted lo que va a plantear son 3 escenarios de cómo le va a la negociación. Un escenario donde hacen un buen negocio, hacen un buen acuerdo, donde logran sacar buenos resultados, no sé, solucionarlo de una muy buena manera, mantener una buena relación en el tiempo, consolidarse. Otro intermedio donde logran algunas cosas, pero tampoco es que sea como un gana-gana, sino que es como una forma de partir la tortica a la mitad, como bueno, usted se queda con esto y yo con esto, pero no es una ganancia tan optimizada. Ese sería el intermedio. Y luego está el pesimista, que es donde definitivamente la negociación no surtió frutos, no sirvió para nada. Entonces, pero es con lo mismo, es como con el mismo problema, las mismas personas, porque acuérdense que es con los personajes. Es como evidenciar 3 formas de negociar, donde una es buena, la otra más o menos y la otra mala. Eso es. ¿Sí queda claro? Verónica. Por aquí preguntan, espérame un segundito, que en el chat preguntaron que si nuestra hipótesis la podemos relacionar con un problema de los ODS. Sí, eso incluso estaba en la entrega pasada. O sea, como que el contexto del escenario puede ser, o sea, les sirven los ODS para ustedes decir, hambre cero, pues, o sea, la lucha contra el hambre o el trabajo digno, la equidad de género. Entonces ustedes ahí pueden relacionar su hipótesis. Claro que sí. ¿Todos tienen claro qué son los ODS? Objetivos de sostenibilidad. Ok, lo pregunto, no, ¿saben por qué lo pregunto? Porque tuve una entrega donde las personas de ese equipo pensaban que los ODS eran una ONG. O sea, decía, el representante de la ODS tal, y yo, ¿cómo así que la ODS? Es que sí, eso es una ODS. Los ODS son unos objetivos, unos lineamientos, no son una organización. Entonces hubo ahí como una confusión, entonces por eso lo pregunto. Con gusto, Jair. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Y pues tengan en cuenta estas preguntas orientadoras, que recuerden que las preguntas que se mencionan en el trabajo de aplicación son orientadoras, o sea, no son como de colegio, como pregunta-respuesta, sino que son como, ¿cuál es la mejor estrategia a seguir en cada escenario y por qué? Ustedes plantean 3 escenarios y dicen, bueno, la mejor estrategia es esta. Acuérdense que vimos la semana pasada, cuando vimos el cuadro de Thomas Kilmann, donde se muestra que hay unas formas de ser un negociador duro o un negociador blando, y qué tipo de resultados da tener esa postura, que si es como que si yo soy un negociador blando,
me preocupo mucho por las necesidades del otro y por sus deseos, pero muy poco por los míos, entonces yo ya entré perdiendo. Y si soy un negociador duro, soy imponente, no me importa para nada si al otro le va bien o mal o regular, solo me importa mis propios intereses y casi que sobrepasarlo y casi que tumbarlo, por decirlo así, que eso sería, pero hace que sea una negociación donde el otro se va a sentir supremamente mal y no va a haber ninguna relación de largo plazo, que es lo que busca que se construya que es lo que busca pues las buenas negociaciones, que se construya como una relación consistente en el tiempo. Y en ese mismo cuadro se presentaba, si quieren yo se los muestro, ¿se acuerdan del cuadro? Coño. Porque también lo podemos darle una repasadita. Profe, una pregunta. Sí. Eh, Dale el cuadro acá. Es de que no te estoy escuchando, se fue el sonido. ¿Seré yo? Hola. hola, no me Hola. Yo sí escucha. te Ya, escucho, ahora, Yarley. ahora, Yarley, Ok, vuélveme a repetir, por favor, que se me fue el audio, no te escuché. qué pena con usted. Ay, ¿por qué se va? Escríbelo en el chat. Porque nosotros la escuchamos normal a ella. Yo no. Ella empieza a De hablar hecho, y usted se se le mutea. entrecorta todo el tiempo. Yo me entrecorto. Sí. Oh. Bueno, ya me escuchan bien. No, nada, se le sigue entrecortando y a las compañeras se les escucha súper bien. O sea que es mi internet. Es mi red. Hola, profe, si la escucho bien. ¿Sí me escuchan bien? ¿Qué decía la compañera? ¿Qué pregunta tenía? No la terminó de decir. Básicamente que pues lo que nosotros planteamos como en el problema es algo ficticio, entonces ya iba a partir como... ¿Me escucha mejor, profe? Que básicamente lo que ustedes plantearon es como Esa mía la que no escucha. es como algo ficticio. Y ya Escríbele a está. Yarley porque yo creo que no te está Ah. escuchando. Ven, yo te doy Denme apoyo, un Yarley. Mira, momento, tenemos yo me muevo de una lugar. consulta. Esperen que yo me voy a mover de lugar para poder tener mejor señal. Pues, estoy por el chat. Hola. Ya. ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? ¿Todo bien? Háblenme ustedes para yo saber que estamos bien. Sí, se No escucha tenemos Sí, la bien. estamos problemas. escuchando bien, pero no la vemos. Ahí sí ya la vemos. ¿Ya me ven? Listo. Señora, Ahora me dice al lado del módem. Bueno. Repítanme por favor la pregunta. Vale, mira, la duda que tenemos es básicamente la siguiente. El planteamiento del problema con estas conductas de manejo de conflictos que nos vas a presentar se hace con base en la docuficción, ¿es totalmente ficcionado? ¿O es un problema, es un planteamiento real? ¿O esto hace la conexión con el documento final o con la docuficción que vamos a hacer? O sea, aquí ya esto hace parte del guión. Sí, todo esto es para que lo metan en el guión después, en el 3. O sea que puede ser total ficción. Sí, puede ser total ficción, pero como con elementos de la realidad, como de las cosas que ustedes investigan. O
ficción soportado con teoría. O sea, es ficción pues Ok. porque es una historia que pues no existe, en realidad no ocurrió, pero está soportado con elementos de lo que ustedes investigaron y que por eso pueden decir y plantear esa situación. Ok, vale, muchas gracias. Con gusto. Tengo otra pregunta. ¿Cuál es la extensión máxima para 5 esta entrega? páginas. Ok, bien, gracias. 5 páginas. Listo. Entonces ya sí nos escuchamos y nos vemos bien, ¿cierto? Jan tiene una pregunta con el sol a mano. Sí, profe. Mi equipo tiene la idea de crear una distopía. Como es coreano, Ay, como ustedes el son los contexto del es anime, coreano, ¿cierto? queremos hacer como un anime, sí. Ay, sí, muy cool. ¿Será que en uno de las soluciones, ya que hablan del tema de lo irreal, será que una de los escenarios puede ser una lucha, como una guerra, Sí, o no se claro. puede? Sí, además porque ustedes lo hicieron, a mí me gustó mucho el enfoque que le dieron porque como es el tema del exceso de trabajo en Corea, como esa presión laboral, entonces como que son como medio locos, como zombies, como algo así creo que es lo que van a Sí, plantear. Entonces quedaría bien si hacen como una lucha, además pues muy del anime, ¿no? listo, profe, de una. Pues creativamente es muy bacano, pero pues fíjense bien que pongan bien los elementos de la negociación. Pero claro, sí lo pueden hacer. Sí. Bueno, chicos, entonces les recuerdo este cuadrito. Este cuadrito es el de las técnicas de negociación, perdón, el de las conductas como del negociador, de cómo es una negociación cuando hay un negociador blando, un negociador duro, cuando hay como posturas intermedias donde los dos son cooperativos. Entonces, miren, este es el de Thomas Kilmann. Entonces es lo que les decía acá. Cuando ninguno de los dos o ninguno, uno no quiere saber nada, ni me importa lo que piensa el otro, ni lo que necesita, ni tampoco quiero yo saber nada de lo mío. Es decir, no quiero tener conflicto. Que no sé si lo recuerdan, yo lo mencionaba mucho a mis estudiantes de la mañana, lo peor que uno puede hacer cuando hay una negociación es evitar el conflicto. O sea, uno no puede ser evasivo. Las situaciones, como dice un amigo, que se caiga lo que esté flojo, o sea, hay que confrontar. Lo que pasa es la forma en que se confronta, que es donde se empiezan a implementar las técnicas de negociación, pero nunca eviten porque empiezan a entran perdiendo. Si uno evita el conflicto, ya perdió, porque vas a perder lo que puedes ganar porque ya no estás reclamando tus necesidades y tus deseos y tampoco vas a saber el otro que está buscando. Entonces, no se alcanzó absolutamente nada. Esta es la de la evasión. Aquí estaría la postura del blando, que es lo que les decía ahorita. Es una persona que no más se preocupa por las necesidades del otro, se preocupa mucho más por las necesidades del otro, cede, se deja intimidar, se apabulla fácilmente, pero no se preocupa por las propias. Entonces, pues no pone sus cartas sobre la mesa y no plantea nada de lo que quiere, entonces, o sea, como sin merecimiento, entonces pierde. Pues el otro se aprovecha, ¿cierto? Tendría que ser un lado, una contraparte muy benevolente para que le diga, no, pero usted qué quiere, eso es lo que usted quiere, pues casi no pasa. Y el otro lado es el otro extremo, que es el de los negociadores duros, es este, que son los que imponen, son competitivos, quieren hacer lo que ellos quieren por encima del que sea, al costo que sea, y no piensan en las necesidades de la otra parte, incluso si la derrotan y la destruyen, es mucho mejor, que es lo que pasa mucho en las guerras, por ejemplo. Y está un escenario intermedio, que es este, donde es un nivel intermedio, o sea, mediano, de importancia tanto de mis cosas como de las del otro, pero no se logra tener una actitud colaborativa. Ay, que tiene hambre. Qué pesar. Bueno, no se tiene una actitud colaborativa, sino que es como de, bueno, vamos a acordar algo, pero es como una actitud como con un poquito desentendida, como de, bueno, hagamos este negocio, pero no se preocupan para ir más allá de lo evidente, de lo que, acuérdense que en las negociaciones hay una cosa que es la postura, la posición, y debajo están los intereses. En esta parte se preocuparon por la postura, por resolver la postura. Ah, es que yo quiero papitas, ah, yo quiero hamburguesa, ah, bueno, entonces vea,
parta la mitad de la hamburguesa y la mitad de las papitas y ya, y no se preocuparon por saber por qué querían eso. Mientras que en una actitud más colaborativa, se indaga más, se mete en la profundidad de los intereses hasta entender por qué el otro tiene esa postura y se logran mejores resultados en la negociación. Es como la que maximiza la ganancia. Este sería el escenario ideal. Entonces, miren, si ustedes van a proponer escenarios pesimistas, optimistas e intermedios, uno pesimista sería uno donde la negociación esté entre estos dos. Haya una evasión a la negociación o una negociación muy blanda, donde haya como uno de los lados que sea pues como muy bobito, ¿cierto? Como, este no propone nada o está intimidado. También puede, un negociador blando no siempre es blando porque sea bobo, porque no sepa negociar. A veces hay negociaciones blandas por intimidación, porque hay una disparidad de intereses tan grande, una relación de poder tan distante, tan grande, donde hay una intimidación, no hay igualdad de condiciones para negociar. Entonces pasa esto. Ese es un escenario pesimista. Un escenario intermedio es donde hay una transacción, donde se logra algo, un compromiso, pero no se maximiza o no se va al fondo del verdadero interés. Y un escenario, este también sería un escenario pesimista, el de la negociación dura, donde uno gana, el otro pierde, que es el de la suma cero, de zero sum game, que es otra teoría de las negociaciones, donde uno gana al 100% y el otro queda con cero. Y ese sería un escenario optimista, que es donde se colabora, donde los dos quedan bien, se sienten bien, contentos. Ese sería. ¿Hasta ahí claro? Claro, profe. Listo. Entonces, ya puedo cerrar esta, que es la de la semana pasada. Y volver acá a la de esta semana. Y ahora sí, ya vimos lo del material, ya queda claro. Este es el último punto. Ahí les hacen otras preguntas, qué puede hacer cada actor en ese contexto para ayudar a la solución de ese conflicto. Actor no es lo mismo que personaje. Acuérdense que ustedes tienen unos personajes en su historia, ¿cierto? Fulano, Perano, el periodista, el abogado, el reciclador, tienen unos personajes. Pero el actor se refiere a cuál sería el rol de la sociedad, cuál sería el rol del Estado, cuál sería el rol de las ONGs, cuál sería el rol de no sé quién, ¿cierto? Ese es el actor. ¿Cuál es el resultado de la negociación? Cuenten la historia, o sea, ¿qué pasó en esa negociación? Identifiquen quién gana, quién pierde, o si hay una relación de gana-gana, o si no pasó nada, hubo evasión. Pueden plantear cualquier tipo de dinámica en la negociación y justificar cada una de las respuestas para cada escenario. Eso es como lo que tienen que hacer en esta parte. Es chévere, pues, porque es como imaginarse 3 escenarios de negociación. Esa es toda la entrega del capítulo 3. Yo les sugiero a los del grupo de la profe Diana que el jueves le pregunten a ella si ella tiene algún requerimiento especial sobre la entrega. Porque pues por ser profesoras diferentes, pues a veces nos gusta que se enfoquen en alguna cosa o en la otra, o yo quiero que en esta, por ejemplo, el conflicto lo hagan con unos que yo les voy a dar, no sé. Entonces, pregúntenle a ella si tiene algún requerimiento especial, pero de manera general, esto es lo que tienen que hacer. ¿Listo? Mero, qué pena te interrumpo. No hay ningún requerimiento especial, es de acuerdo a la instrucción que tenemos en la nave. Lo único es que seamos muy ajustados con el tema de la extensión y de la metodología a aplicar, pero son los mismos 3 puntos de la misma forma. Bueno, listo, ya. Profe, yo tengo una pregunta con respecto a la extensión del documento de la entrega, porque no, en ninguna parte dice cuánto es. Son 5 páginas. Gracias. Ok. Listo, entonces ya sigamos con el tema de hoy. Espero que sí vayamos a tener tiempo. Bueno, muchachos, entonces vimos en el video que él hablaba sobre 6 problemáticas mundiales o 6 conflictos mundiales. ¿Se acuerdan? Él decía 6 partes o 6 asuntos que en este momento son graves. Pero yo cierro todas estas ventanas que eso me hace mucho ruido. Él mencionaba 9% restante. Y en Latinoamérica
o dejar que otros lo... Acá, él hablaba de estos 6 retos sociales y económicos que hay en el mundo. Él hablaba de la desigualdad, la desocupación, el calentamiento climático, o como le decimos nosotros, cambio climático, pero ya no es cambio, es calentamiento, precariedad laboral, estabilidad económica y el estado del siglo XXI. Pregunta, ¿qué se entiende por desigualdad? Eso es un concepto que, muchachos, todo el mundo lo dice de diferentes maneras, piensan que lo relacionan con la pobreza, pero no es exactamente. Según lo que vieron acá, él tiene otro video que habla sobre la desigualdad, pero ya lo vamos a trabajar. ¿Qué es la desigualdad? Muchachos, si quieren hablar, no tienen que levantarme la mano, simplemente hablen. Listo. Él hablaba como de la brecha entre ricos y pobres, como sí, las diferencias sociales y las diferencias económicas entre unas personas y otras, y que había en unos lugares del mundo donde eran más marcados que en otros. Sí, básicamente la desigualdad se refiere a esa palabra, brecha. O sea, a la distancia que hay entre la riqueza de una persona, de la más pobre, de la más rica, y de cómo esa distancia cada vez más se agranda por las mismas dinámicas de cómo se comporta la sociedad, la economía, entonces, y todas las consecuencias que eso trae. Cuando el rico se vuelve más rico, más rico, más rico, más rico, a causa de la pobreza y del que el otro se vuelva más pobre, más pobre, más pobre, más pobre. Eso es un fenómeno que se da en el mundo, es una de las consecuencias del capitalismo. Por ahí también vi un video muy interesante, se los voy a compartir, se los mando ahorita para que lo vean. Me gustó mucho porque es la otra cara de esta postura. Yo les recomiendo siempre a ustedes, no se queden, no se casen con ideas. O sea, no digan, ah, sí, es que la desigualdad, no, los ricos son malos. O piensen, no, eso es culpa de los pobres que no quieren trabajar, no sé qué. O sea, no se casen con ideas. Si usted tiene algo que lo siente algo muy afín a usted, es muy posiblemente que sea por la crianza que usted tuvo, por el entorno en el que usted creció, bla, 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 bla. Entonces trate siempre de encontrar personas, pues buenas fuentes, no no vaya pues para la calle a hablar con cualquiera, sino buenas fuentes, donde le contrasten eso que usted piensa. Y empiece a cuestionarse todas las cosas que usted cree que es así, que usted está como seguro, porque ahí es donde uno empieza a entender mejor las dinámicas. Entiende que hay cosas de las que yo pienso que son así y dice, ah, sí, esto es verdad, y otras que dice, ah, esto no es tan así como yo pienso, tiene otros matices, otras aristas. Entonces empieza uno a entender los fenómenos de manera más interesante, se vuelve mejor, tiene mejor criterio. Entonces, hay un video sobre la desigualdad que es una TED Talk, donde el señor dice que la desigualdad no existe y que que no puede haber igualdad porque los seres humanos no somos iguales, ni tenemos las mismas motivaciones, ni todos somos tan aguerridos en la vida para lograr los mismos objetivos y que por lo tanto no nos pueden obligar a tener las mismas condiciones, a que vamos a ganar todos lo mismo, porque entonces no sería justo con los que son brillantes, con los que tienen talento, con los que son disciplinados, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, después de que uno, ya que ya le he echado un cuento de un rato, sale con un tiro, pues como una cosa ahí que cambia un poco lo que él venía diciendo. Entonces es muy interesante, ahorita se los paso. Pero es bueno que uno vea cosas distintas. Entonces esto, la desigualdad, exactamente, se refiere a las brechas sociales y económicas que hay en el mundo, en los países, y que genera cada vez más dificultades para que las personas puedan tener un nivel de vida equitativo, bueno. Después hablaba de la desocupación, que este sí es un concepto mucho más simple. ¿A qué se refiere? Desempleo. Eso ya la profe Diana se retiró. Desempleo, exactamente. Desempleo. Que el desempleo, ustedes saben, cuando ustedes vieron las materias de macroeconomía, en una economía el desempleo es una de las variables, el empleo es una de las variables para mantener la economía. O no he visto que cuando calculan cosas en economía dicen, vamos a hacer el supuesto del pleno empleo. O sea, se supone que la economía está estable porque hay empleo. Si hay empleo, hay salarios. Si hay salarios, hay consumo. Si hay consumo, hay inversión. Y se devuelve, es como un ciclo. Cuando no hay empleo, la economía cojea. Entonces, esto es otro fenómeno, causa del capitalismo que tenemos en la actualidad y de los errores, porque como ustedes saben, todos los sistemas económicos son solo sistemas, o sea, son solo teorías, pero ninguno es perfecto.
Y estas cosas que pasan ahora en el mundo son consecuencia del mundo en el que vivimos. Entonces, por eso hay que prestarles tanta atención. El calentamiento climático, ¿qué le dice calentamiento climático? Calentamiento global o, bueno, sí también lo conocemos, esa es la problemática que tenemos de calor, pues, y de que se están derritiendo los polos, van a desaparecer países. Algunos de ustedes hicieron, pues en mi equipo, unas presentaciones muy interesantes sobre una isla que se va a desaparecer, un país, y ya se va a desaparecer y ya, y están buscando dónde poner las personas en otros países porque se van a morir, el país se va a hundir. Entonces es una realidad. Que yo creo que este es el fenómeno más global de todos, porque vivimos en un solo planeta, ahí sí no hay diferencia de países, no. La forma en que nos afecta es distinta, pero a todos nos afecta el calentamiento global. El otro es la precariedad laboral, que es distinto a la desocupación. ¿A qué se refiere? Que no hay buenas A las condiciones para garantías, ejercer una labor. Ustedes han a las escuchado garantías que laborales. una cosa muy charra de aquí de esta cultura de nosotros que dice que agradezca que tiene trabajo. Terrible, terrible, pero cierto. ¿Cierto? Le dicen a uno, ay, consiguió trabajo, ay, no agradezca, dale gracias a Dios que usted tiene trabajito, porque es que uno sin trabajo, es como Le tengo esa... hay mucha gente afuera esperando hacer lo que usted hace, incluso por menos dinero. Eso, sí, todo eso, esas cosas que dicen por ahí. Y agradezca, porque es que sí, y son unos trabajos pues que no, ¿cierto? Las condiciones, las prestaciones sociales, todas esas cosas que en últimas son luchas sociales que se han dado desde hace muchos años. Cuando empezó la revolución industrial, eso no existía. Fue un fenómeno ahí todo extraño donde las fábricas se trabajaban 1000 horas, 18 horas, 20 horas, trabajaban niños, trabajaban mujeres, no había el concepto de fin de semana. Fue una cosa que se construyó después de la revolución industrial, donde las luchas de los trabajadores dijeron, bueno, hey, nosotros no descansamos, pues vamos a morir. Entonces, qué fin de semana, qué vacaciones, que si yo me enfermo tengo que trabajar y entonces, y si paro, ¿por qué no me pagan mi salario si yo estoy enfermo? Todo ese tipo de cosas que para uno como empleado ahora son normales, no lo eran, o sea, no eran cosas obvias. Y todavía en el mundo hay mucha precariedad laboral, que no es lo mismo que informalidad. Ya es que la informalidad es por fuera del sistema, o sea, no, ni siquiera está en el sistema. Eso es subempleo. Aquí se refiere a las condiciones en las que se percibe el trabajo en el mundo. El número de horas laborales, las licencias de maternidad, las licencias de paternidad, las vacaciones, todo eso. Después sigue la estabilidad económica. ¿A qué se refiere la I en el video? Hello. Profe, él ahí hablaba del neoliberalismo, ¿Pero qué decía el neoliberalismo? que lo estaban usando de mal manera los países y que por eso la economía estaba como en crisis. La economía siempre ha estado en crisis. Pero la estabilidad económica se refiere más que todo como a la estabilidad, se refiere al modelo económico, como que este sí es el modelo que nosotros debemos tener, es sostenible, es una cosa que puede generar bienestar para el mundo entero, pues como que va a generar, o siempre va a tener como todos estos problemas de desigualdades y cosas así. A eso es a lo que se refiere, como esto es sostenible. ¿Qué tanta estabilidad percibimos en nuestro sistema? ¿Usted se siente seguro viviendo en Colombia en este momento? ¿Se siente seguro o tiene miedo? ¿Tiene miedo de quedarse? ¿Tiene miedo de invertir? ¿Tiene miedo de buscarse un trabajo porque de pronto se lo echan? Hay esa percepción de tranquilidad, de bienestar. A eso se refiere el con eso. O sea, como que qué tan estables estamos en la vida, en nuestra economía, que es una crisis, porque en el mundo siempre hay crisis económicas, no hay estabilidad económica. Y por último está el estado del siglo XXI, que es algo muy interesante. ¿Qué decía él?
¿Qué decía él sobre el Estado del siglo XXI? Profe, si mal no lo entendí, es donde abarca ya todos los conceptos como tal sobre, digamos, como que la estabilidad o el estilo, el futuro de nuestra sociedad. No tengo la palabra correcta para decirlo en este momento. No, se me fue la paloma como me dijeron por ahí. Ok, bien. Él ahí se refiere con lo de Estado del siglo XXI, es así la forma. Yo he visto que en los trabajos, me ha pasado mucho con los estudiantes, que mencionan mucho, em, que el gobierno como si fuera el Estado. Dicen, actor, el gobierno. Y en realidad no es el gobierno, es el Estado. Porque tienen que tener claro. Dame un segundito que Diana me está preguntando una cosa. O sea, es muy distinto el gobierno del Estado y eso lo tienen que tener claro. El gobierno es el administrador de las cosas del Estado, pero el Estado es el dueño y es el que garantiza nuestro bienestar. Se supone que es un Estado de derecho que nos da nuestros derechos, nos los garantiza. Entonces, lo que él cuestiona ahí es decir, esta forma de vivir, esta forma en la que estamos constituidos, donde hay un territorio, tenemos una nacionalidad, tenemos unos derechos, unas cosas que los vuelve Estado, es el Estado que nosotros necesitamos para el mundo en que vivimos ahora. Eso es lo que él cuestiona, como o sea, esta forma de habitar este mundo con las reglas que tenemos es la forma correcta de habitarlo o deberíamos vivir de otra manera. A eso se refiere él ahí. Es un cuestionamiento muy interesante, pues de mucha profundidad, que obviamente pues en ese video no se podía ahondar, pero es muy interesante. Entonces, estos son como 6 problemas que se consideran conflictos globales, porque ¿qué es un conflicto? Para ustedes, ¿qué es un conflicto? Un problema. ¿Por qué es un problema? Porque puede afectar a una o a varias personas de una sociedad, pues de cualquier entorno. Normalmente la palabra conflicto, ¿qué lo lleva a pensar a uno? Guerra, problemas. Como un choque, ¿cierto? Como un choque, como que tan. Es un choque de interés, de intereses. Siempre que hay choque de intereses, hay un conflicto. Esa es la definición de un conflicto. Juan David, ¿qué quieres decir? No era lo que usted acaba de decir. Es un conflicto, es como un desacuerdo entre dos o más partes que no Exactamente. llegan que no alcanzan el acuerdo, No no hay alcanzan a acuerdo. ponerse eso, no hay acuerdo, eso es un conflicto. Entonces empieza Exactamente. cada quien con sus ideas, con sus aportes, el uno por acá, el otro por allá, eso es un conflicto para mí. Exactamente. Y entonces dicen, profe, pero ¿cómo así que un conflicto? Entonces, el hambre es un conflicto. Claro. ¿Por qué es un conflicto? Porque unos piensan de una manera sobre cómo debería comer el mundo, cómo debería abastecerse los alimentos, y otros piensan de otra, y por eso hay gente que aguanta hambre. No es porque no haya comida. Nunca piensen que el hambre es es porque no hay comida. Comida hay. Si ustedes miran los informes de la FAO, hay suficientes recursos en el mundo para alimentar a todas las personas que lo habitamos. El problema es la forma como se administra. Eso quiere decir que hay intereses distintos y por lo tanto hay conflicto. Y por lo tanto el hambre es un conflicto. Y así con todos. El tema del género, el tema del género es un conflicto, claro, son intereses distintos. Entonces por eso se llaman conflictos globales, porque son choques de intereses respecto a ese tema que generan un problema en unas personas, en unas de esas que están afectados por esa problemática. Entonces a eso se refiere. Vamos a hacer un ejercicio. Jan tenía había alzado la mano, ya la bajó, pero
Ah, sí, profe, sino que ya habías ampliado más el tema, pero considero que el conflicto también puede ser base como de una nueva era, porque si vemos la Bien. historia, cada que hay conflicto se parte como la historia y empiezan a surgir nuevas ideas y nuevos métodos. Un ejemplo con el modernismo, mira que se cerró una etapa, pero se abrió una etapa más a la felicidad, más a la proyección, a la vida. Entonces, yo creo que también ver el conflicto como una posibilidad de ir más allá de lo que tenemos en este momento planteado. Así es. Y los cambios que han habido en los modelos económicos en la historia, pues ustedes se acuerdan, pues hubo, estaba la época de los imperios, después del feudalismo, después del mercantilismo, después no sé qué, y esas evoluciones que han habido es por eso, porque llegan a puntos de quiebre donde los sistemas ya colapsan, empiezan a darse grandes conflictos y esos conflictos dan pie a unas soluciones y a unos cambios en las paradigmas, o sea, en las formas como se percibe el mundo, la vida, la forma de vivir. Y yo creo que en este momento eso está pasando con el capitalismo. Hay un montón ya de teorías que ya están proponiendo nuevas formas de vivir, donde lo que más lo ha detonado es el tema del cambio climático. Más que la pobreza, más que el hambre, las guerras, eso nunca puso en puntos de quiebre al capitalismo. El cambio climático sí, porque es una cosa que nos va a matar, o sea, todos vamos a morir. Entonces, yo creo que por eso lo están replanteando, pero todavía falta. Eso es otro tema muy interesante. Ya hay un libro de un académico de MIT que se propuso un nuevo sistema que se llama Parecon o Palecon, algo así, y habla de un nuevo sistema como una alternativa al capitalismo. Pero eso es otra cosa. Vamos a hacer un ejercicio para que pongamos en práctica esto de los conflictos globales. Esperen, yo me salgo de este, que ya no lo necesito. Hacemos este. También. Listo, entonces. Bueno, ven mi pantalla otra vez. Señora. Listo, entonces miren. Acá voy a asignarle a cada equipo, van a entrar a la sala, voy a separarlos por salas, donde la sala que tengan va a ser la del número del equipo que ustedes ya tienen seleccionado. Si es el equipo 1 de la profe Diana, entonces entra a la sala 1. Si es el equipo 1 mío, de la profe Verónica, entra a la sala 1. Entonces van a reunir los dos equipos, ¿cierto? Los que son equipos 1. Y así sucesivamente hasta el 10. Cada uno va a trabajar uno de estos conflictos globales y va a resolver las preguntas que ya les voy a mostrar. Si hay algún conflicto que no les guste, porque no les interesa, porque qué pereza, profe, eso tan maluco, siempre hablando de eso, por ejemplo, el de la desigualdad que ya lo vimos, lo quieren cambiar, lo pueden cambiar por otro conflicto global, no hay ningún problema. Lo que sí no pueden hacer es cambiarlo por uno de los otros que ya están acá. Pueden cambiarlo por otro que no esté aquí. ¿Listo? ¿Queda claro? Profe, me falta el equipo 2. Sí. Es que ahorita estaba preguntándole a Diana que cuántos equipos tenía. Esperen, yo ajusto eso en 5 segundos. Ya se los paso. Entonces voy a crear las salas y ya les mando los equipos. ¿Qué preguntas van a resolver? Ya se las voy a mostrar. Listo. Dale acá.
Aquí están. Entonces, miren bien qué problemática le tocó para que ustedes ya sepan cuál va a ser. Igual les voy a mandar ahorita un pantallacito por el chat para que lo tengan ahí. Los voy a mandar de una vez. Y estas son las preguntas que van a resolver en cada equipo. En los equipos de trabajo, según el conflicto global asignado, primero, porque es un conflicto global y no local. Porque se podría considerar que, no, eso es local, pero eso no más pasa aquí, o eso no más pasa en Afganistán. Sí, entonces, porque es global y no local. ¿Cuáles son las causas de ese conflicto? ¿Qué causaron o qué causan en la actualidad ese conflicto? ¿Cómo es la globalidad del conflicto? ¿En dónde se da y cómo? Y si sucede de la misma manera. No es lo mismo, voy a dar un ejemplo para hacerme entender, no es lo mismo la inequidad de género en Colombia que la inequidad de género en Austria, que hay un problema de inequidad de género en Austria, pero es diferente, que la inequidad de género en los países del Medio Oriente, en Dubái, en Afganistán, en Irak, no es lo mismo, pero es inequidad de género. Entonces, a eso se refiere cómo es la globalidad, en dónde se da y cómo, y si sucede de la misma manera. De al menos 3 soluciones en 3 partes distintas del mundo. Diga, bueno, no es que ustedes las propongan, es que las identifiquen, las busquen. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué soluciones se han propuesto para esa problemática en 3 partes distintas del mundo? ¿Y qué tan efectivas han sido estas soluciones? ¿Han funcionado? ¿No han funcionado? ¿Sí ven que esto es parecido a lo del trabajo de aplicación? ¿Y qué impide que el conflicto termine? ¿Por qué todavía es un conflicto? ¿Por qué no se logra terminar? Listo, esto es lo que tienen que resolver. ¿Ya le tomaron pantallita o no? Fotico. Señora. Listo. Entonces voy a crear las salas para que puedan hacer los trabajos. Les sugiero que la idea es que lo hagan en media hora. Entonces, mientras es bueno el consenso, pero hagan buena distribución de equipo, entonces que unos resuelvan un punto, el otro, y después reúnen y lo socializan y hacen el consenso de todas las respuestas de su problemática. ¿Listo? Listo, ya ahí creé las salas. Tienen hasta las 8:30. Bueno. Hola. Hola, profe, buenas noches. Hola, profe, buenas noches.
Hola, ¿alguna pregunta? Profe, no, no hemos empezado. Ah, es que me salió un avisito de que me solicitaban en la sala. No, se me va a salir. No, vale, bien. No, gracias, profe. Ok. De acuerdo al grupo al que tienen pues como con la profe. O sea, si ustedes hacen parte del Profe, grupo, les Sí. ¿cómo nos sale damos cuenta qué grupo somos? En el grupo, Profe, en el está el grupo equipo, de nosotros. en el equipo que tú estés para el trabajo de aplicación, en la plataforma, es el equipo Ah, 1, ok. el 2. Entonces, a Pero esa ¿y si no sale sala entras. el equipo de uno? ¿Ah? Si no sale ninguno del equipo de uno, ¿qué hacemos? Porque no sale ninguno. Pues, por Por ejemplo, decir, a mí no me deja entrar a ninguna sala. yo entré a la sala 7 y ninguno es de mi equipo. No sé si son de su grupo, profe, pero ninguno de mi equipo. Pueden ser de mi grupo, pero o sea, lo normal es que deben ser del equipo 7 del salón de la profe Diana y del equipo 7 de mi grupo. Deberían estar No, ahí. pero del mío no hay nadie, realmente. De pronto Entonces, no ¿qué hago? están. No, no deben estar. Entonces, en ese caso, ¿qué hago, profe? Pero estás con otras personas. No, es que ninguno de mi equipo está conectado. Pues entro a la sala 7 y sí salen varias personas, pero no es ninguno como de mi equipo. Ay, ¿por qué? Pregúntales a ver, que por qué están ahí. ¿Y ustedes por qué están acá si ustedes no son grupo 7? Pues no, no me imagino que son de su equipo, no. De mi salón, de mi grupo. Sí. Es que mi salón, ay, Ujú. tan linda yo, es que una escuelita. Sí, de mi grupo. Posiblemente, pero trabaja con ellos, no hay problema. Es que pueden hacerlo, Listo, es que es profe. para que se junten los dos grupos, no hay problema. Listo. Gracias, profe. Profe, yo soy del grupo 5 en el trabajo de aplicación, pero entro y solo estoy yo nomás ahí. No hay nadie, No, porque hazlo tú sola. Hazlo sola. ay, voy a intentar. Profe, mándame a mi sala que estaba con el grupo 7. Se me fue el internet, entonces hasta ahora me vuelvo a conectar. ¿Qué Qué pasó? pena con vos. No, sino que se me fue el internet, entonces me quedé sin nada, me volvió el internet y entonces me puedo volver a conectar. Ah, oh, dale, entra, entra. Yo soy del grupo 7 de la profe Diana, Entra al 7. pero no me da opción de unirme a ninguna sala, Ah, ¿y cómo por hacemos eso te para que digo, puedas ingresar? no tengo ni idea, pues por eso te estoy molestando. Dame un Ah, segundo, espere, me voy a salas la por sala. pequeños grupos, Ahí, no, por ahí. ya me Ajá, dice por sala, ahí. unirse 5. Sí. Gracias, profe. Ok. Profe, buenas noches. Hello, cuéntenme, muchachos. Profe, Sí. la instrucción era ingresar
a la sala que corresponda al número de equipo que tenemos con las diferentes profes, ¿cierto? Por ejemplo, si yo con la profe Carolina o la profe Diana soy el 1, entonces me meto a la sala 1. Sí, así era, correcto. Hay Bueno, como una pero yo no creo, confusión, hay unos que están solos, no hay nadie. no sé, pues yo también me quedé sola. Hazlo Pero bueno, sola, entonces no igual, importa, trabaja esa temática tú sola y ya, lo que tiempo que sí. puedas, listo. No te enredes. Después vamos a volver a unir. Sí, a las 8:30. Listo. Profe, el primer punto de la entrega era referente al conflicto del que estábamos explicando ahorita. Es que yo ya me conecté un poco tarde. El primer punto del trabajo de aplicación, o de esto, Sí, del punto de aplicación. del trabajo de Del que hay que- aplicación, de la entrega esta semana. Sí, sí, señora. Sí. Sí, hay que plantear en qué conflicto global se enmarca la hipótesis o la problemática que ustedes plantearon. Y el conflicto global está basado en los que están en el video, ¿cierto? No necesariamente, esos son 6, pero conflictos globales hay muchos. Y aquí estamos haciendo un ejercicio con otros, pero hay muchos conflictos globales. Un conflicto es global en la medida en que sea una problemática que se repite en muchas partes del mundo y que aqueja a todo el mundo, como el hambre, la inequidad de género, la pobreza. Una problemática mundial, eso es un conflicto global. Sí me hice entender. Hello. Bueno, profe, gracias. Igualmente. Ok. Pero y entonces ahí cómo aplicaría el conflicto que nosotros elegimos, la ¿Cuál es? problemática. ¿Cuál es? Por ejemplo, si entre nosotros es analfabetismo. El conflicto global puede ser la falta el acceso a la educación, la desescolarización infantil en el mundo. El analfabetismo es que no hay educación. Que no hay educación. La falta, o sea, la desescolarización de los niños en el mundo. Ese sería el conflicto global. El acceso a la La educación. desescolarización, ¿cierto? Sí, o la falta de acceso a la educación. Ese es. Listo. Ujú. Listo. Dale, pues, trabájale entonces a este tú sola. Sí, señora. Con estas preguntas. A ti te tocó la desigualdad. Tú eres el 1, es la desigualdad. Listo, me va a salir. Para que, o te dejo afuera, ya sabes que eres el 1, pues no hay nadie más. Chicos, ¿cómo van? Si están acá los del grupo 2. Los de los Pues sí, equipos, lo que pasa es los que equipos aquí 2. solamente estoy con Jair, pero él tiene problemas con el audio, entonces nos toca escribirnos. Ah, ya, pero son del equipo 2, o sea, de su grupo. Yo soy del 2 de mi grupo. Ok, sino que es que estoy encontrando que hay personas que están solas en la sala. Es que yo soy del 7, pero no hay nadie más del 7. Entonces, un charro. Está listo, no, sigan, sigan. Hola chicos, ¿cómo están? Aquí están todos los del equipo que son, los del grupo que son. Hola, profe. Sí, Sí, señora. profe, de tu equipo. Ah, bueno. Solamente los de
el equipo, Pero pues, solamente los de usted, los de la otra profesora no están No, acá. qué raro. Es que hay unos grupos que están solos. Por ejemplo, entré al 7 y hay una persona. El del 1 hay una persona. Así. no, profe, muy dormidos. No están en clase. No están, ¿cierto? Están por allá volteando las tajadas, preparando la coca para mañana. Sí, Listo. total. Ah, bueno. Listo. No, sigan pues. Casi me cogen incluso en esas. Sigan pues. Gracias, profe. Bueno, chao.
Momentico. Venga, venga, dígale al niño que yo ya lo voy a bajar, que espere. ¿Cómo les fue en el ejercicio? Está bien. Espérate, yo sé Bien, alguien que profe. está resolviendo una situación familiar. Ya. Mucha tela para cortar poco tiempo. Mucha tela para cortar poco tiempo. Si esto es un ejercicio en el que uno, pues un trabajo podría hacer. O sea, es muy largo. El equipo 1, que creo que era una persona, pasaron unas cosas muy charras ahorita. Hubo gente que estaba sola en su sala porque no había nadie más, ni del grupo de Diana ni del mío, en la sala, o sea que no estaban. Pero bueno, equipo número 1, ¿quién era? Era solo una persona. No está por ahí, creo que se llama Viviana, pero con Viviana con B grande. Seguramente se arrepintió, más bien se fue. Se fue. Listo. Entonces ese era el de la desigualdad. No vamos a poder saber nada de la desigualdad. Bueno. El equipo número 2. Profe, ese tiempo estuvo muy cruel. Profe, es que mira que apenas estamos 19 personas conectadas. De pronto es que están todavía en los equipos. No, yo ya la saqué a todo el mundo de las salas. Entonces se fueron. Yo no. Se fueron más de 30 personas. No, no quedó nadie. Profe, una nota. Sí, ¿y por qué se salen? Les dio miedo, una notica. 1.1 ahí. Profe, califique, .5 aquí. Abrir todas las salas, volver a crear, no, ya. Yo ya las cerré, mire que ustedes están aquí. Sí, ya no hay más salas Profe, si habíamos abiertas. como 50 personas, Sí, profe. hay un cuando montón. llegamos Y apenas hice el 78, ejercicio, salieron y se 58. fueron. No les gusta hacer ejercicios, les gusta más que les den clase. Profe, califique. No, sí, hemos hecho ejercicio en clase chéveres. Sí, muy bueno. 58 al inicio de la clase y cuando se crearon la sala habían 38. Pero yo cambio la vista, que es que estoy viendo todo maluco el grupo. Tan charros. Bueno, o sea que no hicieron el ejercicio, que bueno, en fin. ¿Quién sí lo hizo? Sí, profe, sí lo hicimos. 3. Sí, lo Profe, hicimos. nosotros también. Listo. El ¿Cómo les equipo fue? nos tocó la explotación infantil. Hoy explotación infantil, es eso. ¿Y qué? Por eso le digo, profe, pues Sí. el tiempo. Pero bueno, así de manera general, porque es un conflicto global. Bueno, nosotros estuvimos hablando, es un conflicto global porque es algo que ocurre en muchos países y en muchas regiones del mundo. Según lo que nosotros revisamos, eso va desde Asia, América Latina, Oriente Medio y también el norte de África. También dentro de lo que investigamos, dice que se ve mucho también en los países desarrollados, pero no dentro de las mismas proporciones. Y no de la misma manera. Exacto, y no de la misma manera, exactamente. Tiene mucho que ver también la parte cultural, porque para lo que a muchos países y personas eso puede ser una explotación infantil, para el país como tal, eso es algo totalmente normal que lo haga un niño. Está normalizado. Desde pequeño. Exactamente, señora. Bien. ¿Que encontraron algunas soluciones en el mundo a ese problema? Dentro de las soluciones, básicamente hablaba sobre la educación, sobre las capacitaciones y también sobre la intervención de las empresas a nivel de contratación y este tipo de cosas, porque por lo menos dentro de América encontramos que está México, bueno, lo que es México, Colombia, creo que era Honduras. Nosotros tenemos que ver mucho en la parte agrícola. O sea, la explotación que nosotros manejamos infantil sería mucho como en la parte agrícola. Y eso ya sería algo como mucho de la parte cultural, los campesinos y este tipo de cosas que los niños desde pequeño aprenden labores y todo ese tipo de cosas. Sí. Y por lo menos también veíamos que lo que es en China, como ya son países de más industrias,
Entonces ya la contratación para que los niños realicen cierto tipo de labores en fábrica, porque la mano de obra sería más reducida, pues el pago sería como más reducido, entonces también por eso los utilizan. Entonces por eso es que básicamente dentro de las soluciones intervienen mucho las empresas, porque también son como unos directos responsables de tener como a estos niños trabajando o realizando cierto tipo de actividades que no deberían hacer. Y ya pues la parte de las capacitaciones y la educación, porque dentro de las causas de ese conflicto está la pobreza, la falta de educación, también de que existen leyes pero no se aplican, lo que se está viendo mucho hoy en día que nosotros lo podemos vivir aquí en el país con respecto a la migración y pues lo que hablamos de las prácticas culturales y que no solamente va en lo de el trabajo como tal que realiza un niño, sino que también ya nos habla también sobre la trata de personas, que ya es en cuanto a la explotación sexual. Sí, y a que los venden. Hay países Exacto, donde sí, los venden. En Haití se ve mucho eso, venden mucho los niños. A otras partes del mundo los venden para esclavizarlos. Como que yo necesito un empleado doméstico y me traen un niño y yo lo tengo aquí en la casa esclavizado. Eso se ve mucho. De hecho, hubo un caso en Estados Unidos. Se dieron cuenta porque, a ver, en Estados Unidos es ilegal no mandarlos a los niños a la escuela. O sea, uno no tiene opción de mandarlos o no, hay que mandarlos porque si no te meten a la cárcel. Pero entonces los dueños de ese niño se lo mandaban a la escuela para no tener problemas. Y en el colegio los profesores se dieron cuenta que él era un niño, pues después de muchas cosas, quién sabe cómo fue la historia, pero fue así. O sea, se dieron cuenta que él era un esclavo. Muy pesado. Muy bien, chicos. Listo. El equipo 3. ¿Hay alguien del equipo 3? Sí, señora. Todos, profe, todos. Eso. Estamos todos. El 3. ¿Cómo les fue? ¿Qué tema tenían? Muy bien. Trabajo informal. Ya. ¿El qué informal? Trabajo informal. Profe, trabajo informal. Trabajo Andrés, informal. empieza tú. Bueno, listo. Porque el trabajo informal es una problemática a nivel global, porque en varios países está la falta de protección laboral, la pobreza y la desigualdad, impactos económicos negativos, la inestabilidad y falta de desarrollo, la exclusión y la exclusión social. Pues todos estos problemas abarcan esto, ¿cierto? Entonces, abordar el problema del trabajo informal requiere políticas y medidas integrales que fomentan la formalización de empleo. Incluso nosotros en esta parte encontramos varios países o sea, en el cual se presentan muchos estos casos, como lo es India, Perú, Sudáfrica, México y en Brasil. Y Colombia. Sí, pero o sea, estos son como de los más, según lo que logramos investigar, son países donde se presenta en un nivel alto esta incidencia. Ok. Listo, ¿quién continúa? Creo que Yo, era. ¿cuáles son las causas pues del trabajo informal? Entonces pudimos detectar varias, como el nivel de educación, los costos de la formalidad, también el tema de la edad de la persona y también un tema con las mujeres. Entonces, para el tema del nivel de educación, sabemos que pues hoy en día son como dos cosas. Si eres estudiado pero no tienes experiencia, malo. Pero si tienes experiencia y no eres estudiado, también. Entonces, eso limita mucho tus oportunidades, hablando en Colombia, pues estamos hablando acá en Colombia. Básicamente tienes que ser un paquete completo, de que tener experiencia y estudio y bueno, un poco de requisitos acá en Colombia y aún así el salario sigue siendo muy bajo, el salario pues promedio es el mínimo o un poquitico más del mínimo. Bueno, tenemos el tema del sexo. Las mujeres
en la mayoría pues que son de pronto madres cabezas de familia o tienen pues niños, tienen que someterse a trabajos muy informales por el horario, entonces porque tienen que llegar a cuidar los niños o porque la guardería se los suelta a las 3 o porque la vecina no se los cuidó más, entonces bueno, eso también afecta. Y nosotros sentimos que uno de los, pues como de las causas más importantes, profe, son los costos de la formalidad. Porque usted sabe, profe, que un empleado hoy en día acá en una empresa, pues el que se gana el mínimo no le cuesta solo el mínimo a la empresa, sino que tenemos las prestaciones sociales y todo lo que acarrea pues contratar a alguien bajo un contrato. Entonces sentimos que las empresas, ¿cómo, profe? Sí, sí. Se enfrentan pues como a un sinnúmero de trámites y aprobaciones, impuestos y cosas ante el Estado o el gobierno, no sé. Entonces, eso también hace que haya tanta informalidad. Por ejemplo, una persona que empieza su emprendimiento, no sé, una repostería, por decirlo así, una panadería, y quiere empezar, sí, con todas las de la ley, con sus empleados, a todo, no le va a dar. O sea, empezando un emprendimiento y haciendo eso, pues se va a quebrar inmediatamente, pues no le va a dar para costear todo eso. Es costoso. Básicamente eso, profe. También pues sí, la pobreza, la gente que no tiene mucha educación, que es muy pobre, entonces se somete a cualquier trabajo informal porque necesita pues de alguna manera ganar algún sustento. Entonces son varias cosas pues como las que conllevan a estas causas. Y en el mundo es por las mismas causas. En el mundo, yo siento, profe, que en el mundo, a ver, por ejemplo en Estados Unidos. Ahora, ¿y quién sigue? ¿Quién sigue? Jonah. Ese es el punto que yo le voy a entrar a Okay. responder. Y en los últimos años se ha visto como un incremento muy significativo pues en la economía mundial, ¿cierto? Y esto ha contribuido en gran medida también como al crecimiento de muchos empleos. Sin embargo, esto se ha dado a traer mejoras en los niveles y condiciones de muchos de los trabajadores, más que todo en los países de desarrollo, puesto que esta creación de los empleos ha sido de manera informal, puesto que carecen de estabilidad, bajos ingresos, seguridad y protección social, que era lo que mencionaba Daniela. Este conflicto no se presenta de manera ni local, o sea, se presenta de manera local, regional, nacional e internacional, es decir, que se afecta a nivel mundial. Sí, es global. El problema se presenta en gran medida en países de América Latina, somos los que más tenemos un gran porcentaje de trabajos informales y sucede de diferentes maneras, dependiendo también del continente. Sin embargo, aquí en América Latina y el Caribe se viene desarrollando e implementando políticas eficaces para la promoción de la formalidad de los empleos. La OITP es una de ellas que se encarga como tal de diseñar e implementar estas políticas para que todos los países en la América Latina podamos estar teniendo en cuenta estas políticas para volver estos empleos más formales. Sí, así es. Esa es la organización que más se preocupa por eso. Es la Organización Internacional del Trabajo, sí, la OIT. Sí, bien, bien. ¿Y que ustedes qué creen que lo causa? Esto es causado... Dale, Andrés, dale. Es que esto fue un trabajo muy en conjunto, profe, entonces... Se ve. Bueno, esa era la idea. Listo. Digamos que una de las causas o la raíz es que no ha habido una transición entre las distintas, en los distintos métodos productivos que han habido. Es decir, pasamos del método agricultor al método productivo y del método productivo a los servicios. Los servicios, digamos que mal visto, se ve como el nuevo esclavismo moderno. ¿Por qué? Porque nos vende la idea de la libertad y esa libertad va muy de la mano a la informalidad, de yo manejo mi tiempo porque tengo trabajos de servicios que me permiten manejar mi tiempo, pero que no tengo garantías laborales, que no tengo una prestación social. Entonces hablaban mucho del tema de los que trabajan, no sé, en Rappi, en Uber, en estas plataformas, que aunque les venden un modelo de libertad económica y de libertad laboral, se precariza estas labores. Como lo dijo Jonathan, esto se ve más que todo en América Latina. Es un problema global
que se ha atacado de manera regional. Asia ha tenido sus soluciones y sus políticas, África sus soluciones y sus políticas, y hago referencia a estos dos continentes o a estas dos regiones porque es donde más ha funcionado ese tema de políticas y de innovación de las soluciones. Aunque no pareciera, son los continentes donde menos informalidad hay. En Asia crearon un programa que se desarrollaban a toda la comunidad en habilidades blandas y esto les permitió que se posicionaran en empleos y que se volvieran emprendedores o que montaran empresas y así disminuyeron el tema de la informalidad. Muy interesante, muy interesante. Hay algo que dijiste que es muy importante y es que la mayoría de los conflictos globales, o si no todos, no todos, todas las problemáticas globales que aquejan el mundo de hoy, hay una particularidad y es que son un fenómeno global, pero las soluciones se hacen de manera local. Son pocas las soluciones que se hacen de manera global, que son globales, que son como todos vamos a hacer esto. Yo creo que la única que tiene una propuesta es el cambio climático y eso que también tiene variaciones específicas por cada región, pues porque las necesidades respecto al cambio climático son distintas en Canadá que, por ejemplo, nosotros que estamos aquí en el centro como de la Tierra, pues como en el trópico. Pero de resto yo creo que ninguna problemática se le ha propuesto una solución global. Lo más cercano a las soluciones globales son los ODS. Son lineamientos de lo que queremos, a dónde queremos llegar. Pero como ustedes lo pueden ver, no son pues propuestas prácticas, son objetivos. Son como, hay unas metas, como con algunos porcentajes, pero en realidad no hay pues unas cosas concretas que digan vamos a hacer esto, o esto está prohibido, o esto, ¿sí? No, eso no se hace por la complejidad pues, de las culturas y de los sistemas legales en cada país. Entonces es interesante porque es una cosa que a todos nos aqueja, pero no se resuelve juntos. Profe, yo leí algo sobre eso y precisamente hablaba de eso que estás diciendo. Estas políticas o estas soluciones se dan, es más que todo, por primero, el sistema económico que tiene el país y segundo, como la conformación política o de los dirigentes. Entonces no es lo mismo un país, el continente de Asia, que está marcado, digamos, que por Rusia, que es como comunista, por así decirlo, o socialista, a las soluciones que se dan en Europa. Exacto. Entonces, tiene que ver mucho con eso, porque mientras en Rusia, aunque no parezca, vuelvo y reitero eso, piensan más en la formación de las personas, de que todos estén en las mismas condiciones. En Europa están pensando, o en América, en un modelo más capitalista, donde la mano de obra me salga más barata, donde pueda tener procesos un poco más rápidos, así, no sé, los trabajadores tengan que trabajar horas de más o les tenga que poner en riesgo su seguridad. Ajá. O sea que hay un tema de los factores culturales. Inciden muchísimo en las soluciones y en las problemáticas. La cultura y la forma de ver los niños, la forma de ver el trabajo, la forma de ver, sí, no es lo mismo. Muy bien, muchachos, muy buen trabajo. ¿Qué otro equipo hay? ¿Quién queda? Ya no sé. 5 ahí, ok, un 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Profe, el 7 de pronto. Acá tenemos. 7, ¿cuál problemática, cuál conflicto tenían? Listo, teníamos la trata de personas. Ah, ese es bueno. Pues interesante, no bueno. Bueno, entonces como no es bueno, lo omitimos. Eso es No, mentiras. impresionante. Bueno, tenemos la trata de personas. Como primera pregunta tenemos ¿por qué es un conflicto global y no local? Bueno, esto es debido a su naturaleza transnacional. Las redes operan a través de fronteras, aprovechan diferencias legales, económicas y sociales. Entonces, este conflicto se presenta absolutamente en todos los países del mundo. Sea porque se presenta en el país de origen, son las víctimas de un país o por el tráfico que se genera entre los países. Entonces, la mayoría, según la Organización de Naciones Unidas, tienen la trata de personas. Entonces, es un conflicto global. Eso es globalísimo, sí. Exacto.
Y mira, se aprovechan de las diferencias en los sistemas legales y en las Ok, debilidades. Ajá. ujú. Ahí vamos entonces. ¿Cuáles son las causas de este conflicto? La desigualdad económica, los conflictos armados, la discriminación de género, la falta de oportunidades educativas y laborales, la corrupción y la demanda de servicios sexuales o trabajo forzado. Sí, señor. Tenemos, tercera pregunta, ¿cómo es la globalidad de ese conflicto? ¿En dónde se da? Como lo decía antes, la trata de personas es una actividad delictiva de alcance global de la que ningún país perdón, se encuentra exenta, ya sea como origen, tránsito o destino de las víctimas. Entonces, los traficantes normalmente utilizan tráfico de rutas clandestinas, aprovechando también las redes de contrabando o las redes de corrupción en las fronteras. Entonces, como lo decía antes, se da absolutamente en todos los países, principalmente en el África y en América. Sí. Tenemos, Sí. sí, dale, profe. No, y van hacia, muchos van hacia Europa. Exacto, es Sí, el principal allá consumidor llegan. de la Sí, trata de personas. consumidor. Sí, sí es. Bueno, tenemos soluciones en 3 partes del mundo. Tenemos el Manual para la Lucha contra la Trata de Personas, que es de la ONU. Ujú. Tenemos la clave de las 3P: persecución, protección y prevención. Tengo viendo otra solución que nos faltó. Está bien. ¿Qué tan efectivas han sido estas soluciones? Bueno, vale la pena aclarar que aunque se ha tratado de combatir la trata de personas, hay un factor esencial y es lo lucrativo de ese negocio. Entonces, por más que se ha tratado, es necesario seguir fortaleciendo la cooperación internacional, invertir en la prevención y en la protección de las víctimas, que al fin y al cabo son las principales protagonistas de eso, ¿cierto? Entonces Ujú. ahí es donde nosotros debatíamos en el equipo que la falta de educación, que a una persona normalmente le dicen, ah, bueno, nos vamos para Europa, pero en realidad no saben qué va a ir a hacer Europa. Entonces, aunque han sido efectivas algunas medidas, falta la cooperación internacional en el cierre de fronteras, en las políticas migratorias para prevenir este conflicto. Y como Cooperación último, internacional quiere decir que la gente, que los países trabajen juntos por esa misma problemática. O sea, no hay exacto. armonía, sí, coordinación. Ujú. No que, ah, bueno, pase por aquí y usted no se va a quedar acá, sino que se va a seguir para Centroamérica, entonces que resuelvan Ajá, ese problema los países. ajá, como solquito, exactamente, como tirándose el balón, así es. Exacto. ¿Qué impide que el conflicto termine? La corrupción y la falta de gobernanza efectiva, la complejidad y lo transnacional del conflicto, la escasez de recursos o la limitación de los recursos que sean para este conflicto, la demanda sexual y los factores socioeconómicos, la falta de conciencia y estigmación y sobre todo las ganancias por estas prácticas que, según lo decía la ONU, es uno de los negocios más lucrativos que hay en el mundo. Mm. Hay ¿Listo? otro conflicto parecido que es la trata de animales, la trata de fauna. Ese es, pues no de personas, es de fauna, pero es muy grave también. Y pasa lo mismo que en este, por las mismas debilidades en las leyes, por la corrupción, es muy lucrativo, entonces es un negociazo. Y por eso lo hacen. Y la misma de la de órganos, sí, son parecidos. Listo, muy bien, muy interesante. ¿Quién más? ¿Se queda algún sobreviviente? Ya acabaron los Sí, sobrevivientes, profe. Ya. Ya. sí, profe, el equipo 9, Ah, Ay, eso, Dios el equipo siquiera. 9. como teníamos la corrupción, pero creo que el compañero se salió del King. Sí. Listo. Y que encontraron rápidamente de la corrupción. Ese es uno muy complicado. Eso es inherente al ser humano. Sí, Y es a nivel, respondiendo a la primera pregunta, ¿por qué un conflicto global? Porque digamos que la corrupción no es a nivel local solamente, sino que se ve más que todo sí a nivel global, digamos, lo vemos en África, lo vemos en el sistema político tanto de Europa como a nivel latinoamericano, se ve siempre reflejado
digamos así, en varios países. Ujú. Digamos que cuáles pueden ser las causas del conflicto. Lo tenía aquí apuntadito, pero ya pues, se me perdió. Las causas de Digamos la que una corrupción. de las más principales es la carencia social, falta de conciencia por las demás personas, Ujú. falta de educación o compromiso, digamos por así decirlo, eh, digamos buscando el abuso de poder, intereses personales o entre pocos, eh, por así decirlo, un beneficio colectivo, pero entre pocas personas. Ajá. ¿Dónde se Ok, da? Ya como te lo mencioné, se da a nivel global, lo vemos muy reflejado aquí en el país. Pero lo que una de las causas más grandes de la corrupción es la debilidad de los sistemas, la debilidad de los sistemas de justicia y políticos, porque Y esa es una de las principales también. ujú, Porque, como se lo mencionó el compañero ahora, digamos que es como la ambición de la persona ya cuando maneja mucho dinero, por así decirlo. el poder, ¿cierto? El poder, Y sí. el Las poder. tres soluciones que encontramos fue la de China, que se ataca directamente o se castiga al político y así se va haciendo sistemáticamente, que Ujú. también creo que tiene la pena de muerte. En Singapur igualmente también hay multas económicas para los que, digamos que se roban la plata pública. Pero miren que eso Y habla en del nivel de Finlandia, indulgencia de esas culturas. Son muy poco indulgentes, sí, son como cero, o sea, lo mato y se acabó. Más eso no representa una solución, representa es como cómo lo resuelven. ¿Cierto? sí, porque digamos que si yo soy un político y veo que otro roba No pasa y nada. pues recibe su pena de muerte, Mm. Ah, bueno, sí. ya como que uno se abstiene a La robar. piensa. Sí, claro. Sí, sí, sí. En cambio acá no, no pasa Dinamarca también. nada. No, acá no. No pasa nada. Como Entonces, lo mencionaste, por la accesibilidad para robar, por así decirlo. Acá sí. roban casa por cárcel y listo. Y listo, y sale rapidito. Y no le piden la plata, pues no le la piden que la devuelva. No. Se perdió la plática. Efectivas en Dinamarca, China y Singapur sí han sido efectivas. Son los países con menos índices de corrupción a nivel mundial. Ujú. Y los países nórdicos, Finlandia, Noruega, Suecia, también. Bien. Pero sí tienen, no Digamos es que que no por el nivel tengan, de los que cultura, menos. es- sí, lo que menos tiene, sí, claro. A nivel Mm. mundial, sí. ¿Qué impide que el conflicto termine? Pues diría yo que la mente del ser Nada, la humano. humanidad. Ah, ya, ahí está. Humanidad, sí. Eso es inherente al ser Listo, humano. profe. Muy bien, muchachos. Sí, ya. Bueno, espero que les haya gustado el tema de los conflictos globales. Les recuerdo, esos que vimos tanto en el video como los que les puse en este ejercicio no son los únicos conflictos globales. Un conflicto global es toda aquella problemática que aqueje al mundo, en muchas partes del mundo, a muchas personas, que sea una cosa que como que aqueja en muchas partes del mundo y al mismo tiempo interconecta al mundo, como la trata de personas, como la equidad de género. El feminismo se considera un conflicto global porque es una cosa que no se ve, y los derechos humanos, porque son cosas como que no están configurados de la misma manera en todas partes. Entonces, se los digo porque ahorita escuché como que, profe, entonces estos son los que vamos a trabajar. No, no. Por ejemplo, su hipótesis dentro del trabajo de aplicación, ustedes buscan el conflicto global que de verdad recoja esa problemática que ustedes están trabajando. Listo, no tiene que ser, si no está dentro de las que vimos hoy, puede ser otra. Solo que tenga característica de conflicto global. ¿Entendido? sí, profe. Ok, bueno muchachos, Sí, un señora. placer. Me alegra mucho Bueno, verlos hoy, descansen
y ya el jueves Muchas gracias, nos profe. vemos en las asesorías. Bueno, que estén muy bien. Feliz noche. Hasta luego, profe. Gracias, Gracias. muchas gracias. Profe, Profe, feliz gracias, noche. feliz luego. noche.